a las habilidades que están grabando. Perdonen por eso. Gracias, co-host Frank. Pero sí, entonces vamos a hablar sobre ese tema y ahorita les voy a contar cómo ustedes también van a poder hacer preguntas y cómo vamos a poder hacer esto súper interactivo y súper como, justo conversaba con Camila antes, como súper transparente. Hay muchísima información sobre este tema ahí afuera. Hoy día van a escuchar la mirada desde una persona que está trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Realmente una de las preguntas que tengo, Camila, es ¿cómo decidiste estudiar inteligencia artificial hace más de 5 años, cuando esto no estaba en boga, por lo menos del común denominador de las personas? Así que me interesa muchísimo también cómo llegaste, cómo te dio esta curiosidad para aprender sobre este tema de hace tantos años atrás, lo cual es súper interesante. Pero sí, este es un espacio, y es un espacio súper interactivo. No quiero que dejen de tener esa intención de preguntar y de estar conectados con lo que Camila nos va a contar. Antes de empezar, una de las cosas que nos encanta, y bueno, yo he tenido un día de trabajo súper complicado, así que hoy día ya estoy en un momento como de relajo, de aprendizaje mucho más tranquilo, pero sí me encantaría conocerlos, conocer que puedan prender su cámara, poder generar este espacio con la cámara prendida. Creo que va a ser súper bacán, así que si se animan a prender la cámara, los invito a hacerlos. Y como ya saben, el chat está disponible y nada, disfrutemos de este espacio. Este espacio va a ser bien interesante y único, así que aprovechemos de sacar las distracciones y concentrarlos en esto. Entonces, este es el famoso Menti que les estaba contando. Por favor, su celular ahí bien cerca, para ver, escanear el QR que tienen ahorita acá, en donde van a poder entrar al Menti, que es una plataforma súper sencilla. El código está acá abajo y en donde van a poder ir dejando sus preguntas. Si hay alguna pregunta que no se logra responder porque el tiempo es corto, es limitado, nos podemos llevar sus preguntas y luego poder respondérselas atentos a nuestros correos, a nuestros WhatsApp post-evento, que ahí también va a haber bastante información bien interesante. Así que, nada, ya todos tienen el puntito en el chat, si ya entraron al Menti, si ya todo check, o lo pueden ingresar desde el link. Ya estoy viendo ahí varios puntitos. Carlos, Chesca. Buenazo, ahí les doy unos minutitos para que puedan entrar al link del Menti. Buenazo, buenazo. Entonces, sigamos. Vamos a empezar conociéndolos a ustedes un poquito, y la idea es que me cuenten y le cuenten a Camila también qué tanto conocen sobre inteligencia artificial. Entonces van a ver como tres puntajes, pueden elegir entre el 1, el 2 y el 3, y van a ponerlo en el chat, y en el momento en el que yo les diga enter, ponen su numerito, ¿ya? Ahí, Frank, si nos muestras cómo son las categorías, por favor. Perfecto, ahí está nuestro... todos los de los 90 apreciarían muchísimo esta figura. ¿Qué es ChatGPT? Que no tienen ni idea, han dicho, por ahí veo en los periódicos un montón de temas, ni idea qué cosa es. Es el número 1, el muy inocente Bob Esponja de la mano derecha superior. Si han hecho unas pruebas en su día a día y han entrado a jugar con la plataforma, ya como que un poco están agarrando un poco más de cancha. Y si ya son pros, y por favor, Frank apunta para hacer un siguiente evento con ellos. Si son el número 3, también lo pueden hacer. Buenazo. 1, veo varios 1, varios 2. Enter, nunca dije enter, pero algunos se adelantaron. Veo ahí un 3, ChatGPT, mi BFF. Buenísimo, veo varios 2, buenazo. Veo que ya hay algunos que han jugado con la plataforma, pero por ahí están como entre el 1 y el 2. Buenazo, Gio, 2, lo máximo. Entonces ahí un poco que estamos más o menos que todo el mundo bajo la misma, más o menos que entre que el 1 y el 2, por ahí estamos. De ahí apuntamos el 3 y apuntamos su número, su nombre, te buscaremos después.
Buenazo, hoy día en verdad estoy súper contenta de presentar a Camila Manera. Hoy día ella es Chief Data and Product Officer en Libro de Pases. Y como dije al inicio, ha estudiado sobre inteligencia artificial hace varios años en el MIT. Eso no está acá, pero yo te toqué, Camila, antes de entrar, porque me llamaba mucho la atención tu trayectoria. Pero también ha trabajado como data scientist como más de 7 años en Walt Disney, eh, viendo todo el tema de data en esta compañía tan conocida y tan interesante por todos. Y bueno, ha hecho un máster en Artificial Intelligence and Machine Learning en el MIT. Así que realmente, nada, Camila, te doy el pase a ti para que tú también te presentes, que nos cuentes un poquito más de ti y nada, que me cuentes, que comencemos a conversar. Gracias, Andy. Y bueno, primero, gracias a todos por sumarse. Me imagino que están, como bien decías vos, Andy, terminando su jornada laboral y que ya estén acá queriendo aprender, conocer un poco más de este universo que a mí, por lo menos en lo personal, me apasiona. Y ojalá que después de esta charla les pase lo mismo a ustedes. Bueno, podamos compartir un rato, conversemos y si Dios quiere, nos vayamos con muchas cosas para emprender en nuestro día a día y para hacer. Ahí un poco para resumir y contarles un poco más acerca de mí, seguramente les empieza a generar alguna curiosidad. A mí me gusta siempre decir y denominarme como un perfil bastante raro, extraño, lo cual no es malo, pero bueno, es curioso. Yo apenas terminé el colegio, me puse a estudiar la carrera de diseño gráfico porque era una apasionada del dibujo, de la ilustración. De hecho, mi primera pasión y lo que yo quería hacer cuando era chica era ser ilustradora, ir a Pixar y trabajar ahí como ilustradora. Y bueno, a raíz del tiempo de empezar a trabajar, tuve la suerte de arrancar a trabajar muy chica en Disney. Con apenas 21 años entré a trabajar en la empresa, en el equipo y en el departamento creativo. Y en paralelo siempre fui una apasionada de la tecnología, me gustó siempre mucho la programación. Arranqué a estudiar programación porque no existía un colectivo 23 cuando yo arranqué, lo cual me hubiese venido muy bien, a aprender a programar por videos de YouTube. Siempre fui muy autodidacta y muy curiosa. La realidad es que hoy nos vemos empapados de muchas plataformas y productos como colectivo que nos ayudan a esta transformación. Allá, por hace 10 años atrás, esto no existía, así que con videos en YouTube, muchos libros, arranqué a estudiar programación y mientras yo trabajaba en Disney tenía mi propia agencia de diseño y desarrollo web, hacía la programación y el diseño, y a medida que fui creciendo dentro de la compañía empecé a entender de que yo quería hacer la tecnología de mi día a día, y esa carrera como ilustradora que tanto me apasionaba empezó a reconvertirse. Y es por eso que, como bien decía Andy, hace 5 años empecé a leer y informarme mucho de cómo venía y cómo se iba a transformar la tecnología, y empecé a leer mucho la palabra inteligencia artificial. Hoy parece un poco obvio, allá hace 5 años atrás no lo era tanto, y yo sentía que eso era el futuro, lo leía, lo estudiaba, empecé a hacer muchos cursos, y un poco con esa curiosidad de decir, che, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué empezamos a ver y todo el potencial que tiene y cómo el futuro se va a construir? Es que con esa curiosidad y esas ganas de entender cómo iba a ser el futuro, es que dije, yo antes de tener miedo y por ahí eh, eh, generar como ese pánico frente a qué era este mundo y este universo, dije, lo quiero estudiar. Así que ahí arranqué mi camino, empecé a hacer muchos cursos, terminé haciendo un posgrado también en inteligencia artificial. Tuve un viaje a la India donde hice un intensivo, esa semana, una semana donde estuve mirando qué se trabajaba, qué se estaba haciendo en otros lados, empecé a empaparme mucho más de esto y volví de ese viaje, si se quiere, con muchas ideas de cómo lo podía aplicar, todo eso que yo veía de que se iba a reconvertir en el futuro, en la empresa en la que yo trabajaba, que en ese momento era Disney. Así que ahí tuve la suerte y la posibilidad de presentar un proyecto interno, que me lo aprobaron, me dieron el espacio. La verdad que tuve la suerte de tener una compañía que confió mucho en mis ideas y hacia donde yo me imaginaba que iba a ir la inteligencia artificial y los datos. Así que ahí tuve la suerte de gestionar y ser parte del primer equipo integral de datos de lo que era la región. Y bueno, ese proyecto en el que trabajé mucho tiempo, también después vino la pandemia, tuvimos la posibilidad de ganar un premio a Best of Disney en innovación a nivel global,
Y bueno, y un poco a raíz de eso es que mi carrera se giró completamente hacia la inteligencia artificial y ya hace varios años que es el lugar donde trabajo y a mí siempre me gusta decir eso, que cuando yo terminé el colegio, la inteligencia artificial no era opción de estudio y hoy en día es a lo que yo me dedico. Y creo que lo importante de lo que hace Colectivo y un poco estas charlas y estas conversaciones es también contarles que todos nos podemos transformar. Yo me transformé, viré de carrera un giro de que ahora todos me dicen, qué bueno, pero hace 5 años todos me decían, ¿estás segura? ¿Por qué te vas a meter ahí? ¿Qué significa eso? Pero vos sos artista, ¿o cómo te vas a ir a este universo? Bueno, chicos, hoy les puedo decir que soy una persona feliz, amo mi trabajo, me apasiona y pude mezclar lo que yo llamo a los que vieron Hannah Montana lo mejor de los dos mundos. Tuve la suerte de estar ahí y la realidad es que hoy soy una apasionada de algo que no sabía ni que existía. Así que eso es un poco para contarles acerca de mí, después, bueno, iremos contando un poco más, pero me parecía importante contarles mi historia y cómo me transformé en estos años y a lo que me dedico hoy. Lo máximo, Camila. Y me encantan los perfiles raros, así como el tuyo. Tan diverso. Súper interesante. Buenísimo. Frank, mi co-host, si me ayuda con el pase. Buenísimo. Entonces, como les dije, hoy día vamos a resolver muchas preguntas. Hay mucha información sobre este tema ahí afuera, pero realmente que con toda la experiencia que tiene Camila y que nos ha contado, tener el lujo de poder tener las respuestas directamente de ella es algo que realmente espero que todos aprovechen. Ya todos tienen en mente y así que como dice nuestra presentación, solo por hoy no usaremos ChatGPT, así que llévense todo el input que puede tener Camila por estar realmente involucrada en esto. Bueno, empezaremos por la primera pregunta. Y la primera pregunta es, Camila, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista y desde toda la experiencia viendo que nos has contado, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Sí, ahí lo voy a contar súper simple, pero esa simpleza también es la que nos genera un poco esta incertidumbre y esta situación en la que todos nos vemos cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial. La realidad es que la inteligencia artificial es la capacidad que tienen hoy en día las computadoras de razonar, de aprender, igual que hacemos nosotros los humanos. Eso, obviamente, yo lo digo y genera un montón de incertidumbre de, bueno, pero ¿por qué pueden hacer lo mismo? ¿Funcionan igual que nosotros? La realidad es que hoy en día las computadoras tienen ese procesamiento que pueden hacer y razonar y pensar como nosotros los humanos. Eso es muy simple para explicarlo. Y es un poco también la evolución que estuvo teniendo obviamente todo lo que fue la tecnología. Antes nosotros a una computadora le decíamos es este cuadrado y la computadora lo reproducía. Hoy la computadora tiene la posibilidad de decir es un cuadrado, es un círculo, es un triángulo, pero lo pongo acá, lo pongo allá. Cuestiones que nosotros humanos podíamos hacer y creíamos que las computadoras no. La realidad es que hoy tecnológicamente somos conscientes y vemos que pueden hacer muchas cosas y aprender al igual que nosotros los humanos. Y obviamente eso genera todas las incertidumbres y todas las preguntas que seguramente estén haciendo todos ustedes en este mismo momento en cuanto a, bueno, algunas temáticas que vamos a hablar después, como me puede reemplazar, hace mi trabajo, no hace mi trabajo, y bueno, Totalmente. algunas temáticas que vamos a ir barriendo. Totalmente. De hecho, estaba viendo la entrevista de Sam Altman, el CEO, bueno, de OpenAI, y le hacían justamente esta pregunta, ¿no? Como, ¿deberíamos estar usando ChatGPT como como una fuente de datos o realmente buscando que se acerque más al razonamiento, ¿no? Y tu respuesta era, en verdad estamos buscando que se acerque más al razonamiento, más que simplemente una fuente de información. Lo cual, como tú dices, trae a colación muchísimas otras preguntas. Pero sí me encantaría sobre eso que me puedas contar para qué sirve. Ok, ya, me queda claro que esta nueva tecnología se acerca más al razonamiento más que una fuente de información, que es como, tal vez algunos estamos jugando inicialmente como una fuente de información, pero se busca que se acerque más a un razonamiento y que pueda tomar como un punto frente a lo que se le pide, ¿no? A la información que se le pide.
¿para qué sirve, no? O sea, ya con esta definición, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que va a ser el mejor uso de lo que conocemos, ¿no? Porque estoy 100% segura que habrán, me imagino, muchos usos que no tenemos ni idea, se van a dar con esta tecnología, pero desde tu punto y con hasta el punto en el que hemos llegado de poder entender esta tecnología, ¿qué es realmente, cuál es el uso que crees que es más importante? ¿Para qué crees que sirve esta inteligencia hoy día, no? Sí, a mí ahí lo que me gustaría dejar como mensaje, y obviamente como bien vos mencionabas, obviamente yo acá les voy a contar muchos de mi experiencia, de mi visión y cómo yo veo esto y hacia dónde me gustaría dejarles el mensaje que es mi opinión de cuál es el camino y cómo tomarlo, es que la inteligencia artificial es una herramienta. Como cualquier herramienta que uno tiene en su casa, como la computadora que nosotros tenemos, que hace muchos años se pensaba que era una locura, de que nosotros íbamos a trabajar todo el día con la computadora, de que el celular iba a ser un anexo de nuestro cuerpo, también se tomaba como que era una locura. La inteligencia artificial es una herramienta, y como toda herramienta, viene acá a sumar, no a restar. Y acá traigo mucho, y voy a traer mucho a colación el tema de cómo nosotros también vemos la forma en la que trabajamos, la forma en la que vivimos, la forma en la que nos relacionamos. La inteligencia artificial es tecnología y es una herramienta. Y como toda herramienta, lo que nosotros nos tenemos que cuestionar y preguntar es cómo esta herramienta me puede potenciar a mí en mi trabajo, ¿no? Profesionalmente, porque obviamente son herramientas que potencian mucho la parte profesional, pero también la parte personal, ¿no? Porque siempre se viene mezclando mucho la parte profesional y la parte personal. Entonces, yo creo que lo importante de cómo nosotros tenemos que encarar un proyecto, una idea, calmar nuestra ansiedad de tanta información, de qué es la inteligencia artificial, es tomar esto como algo que viene acá a sumar, a ayudarme y a potenciar lo que yo hago. Después puedo empezar a debatir mucho más de cómo lo hace, cómo lo hago, qué herramientas usa, de qué forma, cómo lo gestiono. Y acá también viene mucho a debate el tema de, bueno, ¿es algo positivo? ¿Es algo negativo? Yo creo que nosotros como humanos dejamos mucho y nos gusta mucho decir las máquinas, las computadoras van a adueñarse, van a tomar todo, y la realidad es que nosotros como humanos seguimos teniendo el poder. No podemos dejarle todo el poder a las computadoras y la tecnología, porque la realidad es que la responsabilidad sigue siendo nuestra, de cómo miramos, de cómo lo incorporamos, de cómo educamos. Yo creo que por eso insisto en que esto es tan importante de educar y contar experiencias de uso de aplicaciones para realmente tomar de que esto viene a ser una herramienta más de todas las que hoy tenemos alrededor, de todas las que usamos en nuestro día a día, y a potenciar y llevar nuestro trabajo y todo lo que hacemos hacia un mejor lugar. Después, como decía, podemos empezar a debatir mucho más en el cómo, pero sí me parece importante eh, transmitirlo, de que por lo menos en mi caso particular y como yo lo vengo estudiando y cómo lo vengo trabajando, hoy en día es una herramienta de trabajo más, como tengo otras, ¿no? Dando vuelta por ahí. Buenísimo. Además, he estado leyendo y buscan que este inteligencia es personalizable inclusive a cada persona, ¿no? Como repotencias, pero desde la personalización que tiene cada individuo desde sus necesidades, ¿no? Lo cual me parece súper interesante, ¿no? Sí, y ahí Andy también sumó algo más que creo que está bueno, es que la realidad es que nosotros hace años que venimos usando inteligencia artificial todos los días y ni lo sabemos. Creo que hoy en día, cuando nosotros vemos la aplicación, ¿no? Detrás de por ahí un celular, porque yo hoy en día en mi celular, cuando voy a la aplicación de fotos por ejemplo, pueden hacer el ejercicio ahora, si ustedes tienen un celular, un iPhone, y creo que Google también tiene la misma aplicación, tiene inteligencia artificial, y cuando vas a las fotos pones arena y te aparecen todas las fotos de arena, y eso lo hace en un segundo. Y eso es inteligencia artificial en nuestro celular, que lo venimos usando hace mucho tiempo. El tema es cuando nosotros empezamos a ver cómo la podemos usar en nuestro día a día y nos empezamos un poco Correcto. a abrumar con tanta información, pero la realidad es que es algo que ya venimos usando hace mucho tiempo y ya es parte Correcto. de nuestro día a día hace ya varios años. Claro, es este quiebre en el que nos han dado la posibilidad de formar de alguna manera parte, un poquito, tomar un poquito más el control de cómo queremos darle el uso de esta inteligencia a nuestra propia vida, ¿no? De la manera en que nosotros vemos que puede ser eh,
dar mejores resultados, ¿no? Buenísimo, Camila, muchísimas gracias por eso. Frank, si nos puedes ayudar. Y algo que es súper interesante hay un lado creo que negativo y positivo en todo y principalmente cuando salen nuevas tecnologías, ¿no? Mucha de la conversación que se está dando ahí afuera está en todo lo negativo que puede traer, ¿no? Porque, y es válido, nos dimos cuenta del impacto negativo que iban a tener las redes sociales muchos años después que estuvieron afuera. Y entiendo que hay mucho temor alrededor de cómo la inteligencia artificial puede realmente traer, sí, varias cosas de qué preocuparse, pero también hay todo un lado positivo y me encantaría que conversemos un poco más sobre eso, ¿no? Más allá de que, claro, en la mente de todos sí es natural, nos vamos a la ciencia ficción de la inteligencia artificial y un poco a todas las películas que hemos visto, pero desde tu punto, Camila, desde tu experiencia, ¿dónde o en qué tema específico crees que se va a dar realmente ese quiebre con la inteligencia artificial, ¿no? ¿En qué, ya sea sector o inclusive rol? Sí, ahí creo que está buenísimo lo que traes de esto de, bueno, de lo que venimos hablando, ¿no? De cómo también nosotros hace mucho tiempo que consumimos, ¿no? De cómo es la inteligencia artificial. Hace muchos años que nosotros venimos escuchando, vemos películas de ciencia ficción, de que la inteligencia artificial tiene como una connotación muy negativa, ¿no? Y siempre vimos como versiones muy catastróficas de lo que esto puede llegar a suceder o qué puede pasar y de cómo se va a transformar y cómo se va a convertir el mundo. Es lógico, primero que también nosotros como seres humanos siempre somos muy preponderantes a que el cambio nos genere incertidumbre, nos genere miedo. Estamos hablando de que hace mucho tiempo conversamos de que va a venir algo que nos va a cambiar la vida para siempre. Cualquiera de nosotros, lo primero que le pasa cuando escucha eso es tener miedo, es lo normal y son cuestiones que pasan. Yo creo que ahí lo más interesante de todo es cómo nosotros como sociedad, y por eso es tan importante estas charlas y lo que hablamos de colectivo, es la educación. Si nosotros realmente entendemos la inteligencia artificial, empezamos a entender los beneficios, cómo lo podemos usar, desde qué lado, cómo me puede potenciar, como yo hablaba antes de lo profesional, de lo personal, el miedo ahí empieza a desaparecer porque realmente somos conscientes y podemos tomar conciencia de hacia dónde va esto y cómo yo lo puedo usar. Creo que ahí el principal mensaje también y lo que nosotros tenemos que trabajar todos en conjunto como sociedad es ayudarnos, que tanto la parte privada como la parte pública, las empresas, nosotros, con quien podamos hablar, conversar, es transmitir y explicar de qué se trata esto y todos los beneficios que vino trayendo durante los últimos años y hacia dónde también puede llegar a ir, ¿no? Yo creo que la realidad es que, como bien comentaba antes, no deja de ser una herramienta y creo que desde ese lado, una vez que nosotros la empezamos a entender, la empezamos a usar, empezamos a ver los beneficios, a mí hay algo que me gusta mucho también hablar siempre cuando hablo de la inteligencia artificial es, en mi caso, me hizo ahorrarme mucho tiempo. Para mí el tiempo es una de las cosas más valiosas que tengo en mi vida. Lo valoro mucho, lo uso mucho, lo aprendo mucho. Y a mí había algunas tareas que antes me tomaban por ahí 8 horas, una semana, que yo le destinaba un montón de tiempo. Y hoy con ciertas automatizaciones en las que hacerlo para mí no aportaba ningún valor, no era que yo lo disfrutaba hacer y que decía, no, esto yo lo quiero hacer, lo quiero seguir haciendo. Y hoy a través de la inteligencia artificial lo puedo automatizar y yo le puedo dedicar ese tiempo a estar con mi familia, estar con mis amigos, pensar ideas nuevas, eh, estudiar, capacitarme. Y creo que también ahí es cuando nosotros empezamos a ver esos beneficios, es que empezamos a entender, buenísimo, entonces, ¿desde qué lado yo puedo sacarle beneficio? Como hablaba bien de esto de ahorrar tiempo, automatizar algunos procesos, y realmente nosotros tener la posibilidad de destinar todo ese tiempo que nosotros queremos a educarnos y a transformarnos. También creo que está bueno contar también esto un poco de mi historia, de que yo hoy me dedico a inteligencia artificial y antes no lo hacía. La realidad es que está comprobado de que en los próximos años cada vez más va a haber más puestos de trabajo, de trabajos que hoy no conocemos, no sabemos,
y eso significa de que todos nosotros como sociedad nos vamos a tener que ir transformando, aprendiendo nuevas habilidades. Ahora, los últimos años hablamos tanto de datos, y la realidad es que hoy cualquier persona que pueda tener la habilidad de trabajar con datos es un plus, un valor agregado a su trabajo. Entonces, yo creo que entender también cómo todo esto nos puede potenciar, nos puede convertir, nos puede ayudar a abrir nuestra cabeza y hacer más cosas, creo que ahí es donde empezamos a ver todos los beneficios de la tecnología, más allá de que obviamente me parece que está buenísimo que debatamos de lo que no queremos que sea, porque eso también es válido y está buenísimo, pero entendiendo de que eso nosotros como sociedad no lo queremos construir y vamos a luchar porque esto sea ético, porque llegue a los valores que queremos y que nos lleve hacia un buen lugar con todo lo positivo que también esto trae y nos viene dando en el día a día. Total. Y sobre todo esta aprendizaje individual, ¿no? Justo se está hablando mucho de cómo esa individualización, pero cómo el aprendizaje en la educación va a estar moldeado por lo que uno quiere, ¿no? Y el acceso a la información que hoy día no tienen muchas personas, pero información no solamente individualizada, sino con mayor verdad, ¿no? Lo cual me parece súper interesante y súper interesante lo que nos comentas, Camila. Sí, podemos pasar a la siguiente pregunta, que es, esta es la pregunta que creo que puede ser la más tuiteada o la que más titulares ha traído y que en verdad tal vez la respuesta es sí, es no. Por ahí estaba escuchando que va a mejorar tu trabajo, por ahí estaba escuchando que si es va como todas las tecnologías y todas las revoluciones, van a haber varios trabajos que van a dejar de existir, pero va a crear nuevos, ¿no? Me gustaría, Camila, que me cuentes tu mirada desde este punto, porque hoy día creo que todos los que estamos acá somos profesionales que tenemos un trabajo, vivimos de nuestro trabajo y estamos buscando, así como lo hiciste tú en su momento, cómo adaptarnos siempre a las nuevas realidades profesionales que hay, ¿no? Y a las nuevas necesidades del mercado. Cuéntame, Camila, cómo es tu mirada respecto a este punto. Sí, mi respuesta a esta pregunta es que no, pero tiene algunos matices, ¿no? Yo creo que lo que venimos viendo, bueno, primero y principal, todos decimos y muchos podemos leer de que creemos que esta es nuestra cuarta revolución industrial de las que estamos viviendo. Nosotros ya vivimos como humanos, como sociedad, otras revoluciones, donde los trabajos, y cada vez nos demostró más que los trabajos se van reconvirtiendo. Esto no significa un reemplazo, y esto yo lo que mencionaba antes es que esto no es para quitar, sino que esto es para sumar. Y yo creo que soy un fiel reflejo de que la inteligencia artificial no nos quitará trabajo, sino que nos dará más trabajo. O sea, yo es a lo que me dedico y la realidad es que me hizo crecer un montón profesionalmente. Entonces, de ese lado, creo que lo más importante y el mensaje que me gustaría dejar desde este lugar es que nosotros como humanos tenemos que estar cada vez más acostumbrados al cambio y a la transformación y a aprender constantemente y a entender que tenemos matices. Creo que ahí es donde nosotros nos volvemos más curiosos, queremos aprender constantemente, y también encontramos la felicidad, ¿no? Y ese proceso, ¿no? De ir haciendo cosas diferentes, probando, es por acá, no es por acá, es esto, sale esto nuevo. Hoy estamos hablando de que hay gente que se dedica a generar contenido. Creo que eso, a hablarlo hace 5 años, si lo conversábamos, nadie lo creía ni lo veía posible, o que podíamos trabajar desde el celular. Creo que con esa mirada es que nosotros nos tenemos que dar de entender de que por los próximos años vamos a tener que estar estudiando constantemente, cambiando constantemente, aprendiendo nuevas habilidades constantemente. Y hay muchos estudios, y después los podemos compartir un poco más, pero que se dice que en los próximos años casi que el 80% de los trabajos que va a haber a nivel mundial no sabemos ni el nombre ni sabemos qué va a ser. Eso creo que está buenísimo porque es un poco lo que yo les hablaba antes de todo lo nuevo que va a pasar y que no conocemos y que puede ser nuestra próxima profesión o la que nos queramos dedicar. Creo que lo importante acá es cómo nosotros nos preparamos como profesionales a estar dispuestos y abiertos a ser camaleones, ¿no? Creo que este nuevo mundo, vivimos en el medio de una pandemia que tampoco creíamos capaces de que lo íbamos a poder hacer y hoy estamos acá. Creo que lo importante es convertirnos en ese tipo de profesional camaleónico, cambiante, abierto al cambio,
y dispuesto a esos cambios. Creo que si nosotros estamos dispuestos a transformarnos y a aprender nuevas habilidades, ninguno de nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, sino que vamos a tener más. Buenísimo. ¿Me podrías dar un ejemplo, Camila? Me encantaría como que todos los que estamos acá de pronto tengamos un ejemplo de cómo un trabajo se puede transformar, o que tú hayas visto cómo la inteligencia artificial ha transformado un trabajo de una manera, como tú lo dices, positiva, ¿no? No sé si nos puedes contar un ejemplo. Sí, totalmente. Creo que antes había muchos puestos analíticos, ¿no? Que trabajaban en equipos, analizando informes, viendo reportes, por ahí trabajando mucho tiempo todo en lo que es el procesamiento manual, en vez de estar destinados a todo lo que son crear insights, nuevos negocios, nuevos impactos. Lo que ese tipo de trabajo hacía, ese tipo de roles hacían antes era ir a los datos, trabajarlos, curarlos, hacer reportes. Hoy ese trabajo creo que, y hoy es lo que conocemos todos mucho como el data science, ¿no? Se dedica principalmente a que toda esta información ya viene procesada, ya viene curada, no tienen que trabajar en la ingeniería de los datos ni mucho menos, sino que eso ya todo viene procesado hoy en día gracias a la tecnología. Ya podemos hasta ver algunos insights que mismo los modelos o los datos nos pueden traer, y esos equipos hoy se dedican 100% a, como esto que comentaba, a crear nuevos negocios, a generar impacto directamente en sus equipos. Y esto podemos estar hablando de un tiempo del 70% que estas personas destinaban a eso, y hoy lo destinan a generar impacto directo en un negocio, un equipo, un trabajo, y eso está principalmente impactado por la inteligencia artificial, por los datos, por los procesamientos y por la tecnología. Creo que por eso lo quiero atar mucho a la inteligencia artificial, atado a la eficiencia y a la automatización de ciertos procesos donde nosotros sentimos que no aportamos valor, y podemos destinar todo ese tiempo a hacer impacto real en nuestros equipos de trabajo. Creo que ahí Buenas. es donde sí, empezamos a ver también todo lo positivo que esto trae y todo, obviamente, el impacto directo, no solamente en el tiempo que nos ahorramos, sino también en las compañías de las que trabajamos a nivel de ahorros y obviamente creación de nuevos negocios. Correcto. Ahí me parece súper interesante lo que dices, Camila, que tenemos que estar en constante aprendizaje pero ¿cuáles son estas habilidades como base que necesitamos que independientemente de los cambios tecnológicos que hayan, nos van a permitir sacarle mayor provecho a esos cambios, ¿no? Y una de las cosas que conversábamos era este uso de la data y cómo poder saber utilizar la data correctamente, y sobre todo cómo la puedes aplicar en tu rol, ¿no? Y, y, y cuéntame un poquito cómo ves la integración entre todo el mundo de la data, que es hoy día, entiendo, una habilidad que todos ya deberíamos de estar como eh, dándole mucho check, o muchos dándole el check a esta habilidad. ¿Cómo se relaciona con esta nueva, o esta nueva era de información o de tecnología? Sí, creo que lo más interesante del mundo de los datos, que obviamente está muy ligado a la inteligencia artificial, porque hoy la realidad es que tenemos la capacidad de consumir tantos datos, porque tenemos tecnología que tenga la capacidad de procesarlo tan rápidamente como lo podemos hacer cualquiera de nosotros, y eso nos ayuda mucho en nuestro día a día, es poder tomar mejores y más decisiones, ¿no? Hoy en día, o antes nos podía pasar, de que alguno tenía un presentimiento, che, yo creo que va por acá, o yo viví esto este último tiempo, o hicimos esto 10 veces y nos salió bien y tuvimos este resultado. Hoy nosotros tenemos la capacidad de ver datos y decir, hacernos preguntas, por supuesto, porque eso es muy importante que lo entendamos todo, que cualquier análisis de datos arranca con una pregunta y un problema, una necesidad de negocio que podemos tener, y a través de eso tenemos la posibilidad de ir a los datos, procesarlos y poder tener la posibilidad de consumir y analizar millones de volúmenes de datos que humanamente sería imposible. Eso por un lado, y ahí creo que también está atado mucho a los beneficios. Y de ese lado, tomar mejores decisiones. Yo creo que lo interesante de los datos es que nos dicen cosas que por ahí creíamos que no podían ser posibles y nos da más fuerza a tomar mejores decisiones y más valientes,
comprobar suposiciones, teorías, hipótesis, un montón de cosas que antes nosotros las hacíamos por instinto o porque funcionaba, y por ahí a veces funcionaba y decíamos, queremos llegar a 10, pero podríamos estar llegando a 20. Y hoy en día, con toda esa información y ese procesamiento, tenemos la posibilidad de ser mucho más valientes en las decisiones que vamos tomando. Creo que ahí es el principal como beneficio de todo esto, y por eso también ahí en esta industria principalmente es donde la inteligencia artificial también nos viene a traer un montón de beneficios y potenciar principalmente esto que hablamos. La habilidad y la capacidad analítica creo que hoy es una habilidad que tenemos que tener todos. Sin duda, para mí es uno de los primeros pasos hacia este mundo y hacia esta inteligencia artificial que estamos hablando, arrancar en datos, entenderlos, cómo los podemos analizar, cómo los podemos trabajar, desde qué lado, es un gran primer paso hacia todo este universo. Y creo Correcto. que si muchos de ustedes acá están buscando ese camino, es sin duda uno de los primeros lugares y espacios en el que pueden arrancar y pueden empezar a trabajar en todo esto. Buenísimo. Claro, es que hay tantas cosas que ya están siendo, eh, que nosotros ya no tenemos que hacerlo directamente porque hay una tecnología, un procesador que lo puede hacer por nosotros. Y claro, ¿y qué es lo que queda? ¿Dónde queda el espacio para nosotros poder desarrollarnos, ¿no? Y como tú lo has dicho, tomar decisiones en función a la data, poder saber utilizar estas tecnologías en pro de lo que queremos, ¿no? Sí, y ahí, Totalmente. Andy, creo que diste en la tecla de que es muy claro dónde está nuestro valor y dónde nosotros realmente le aportamos el valor a las cosas. Los datos son millones y nosotros no vamos a tener millones de datos, millones de información. Lo más importante de cualquier dato y de cualquier información es la pregunta que nosotros hagamos. Sin esa pregunta, sin esa curiosidad, sin saber dónde ir, podemos tener un montón de datos, pero no nos va a servir de nada. Lo más importante siempre es nuestra capacidad analítica, las preguntas que nos hacemos y después obviamente tener el equipo adecuado para poder hacerlo esto posible. Pero creo que todo arranca por esa pregunta, por esa curiosidad, por esa necesidad que siempre sale de nosotros y es hacia donde nosotros tenemos que llevar también todo esto. Y Camila, ¿qué tipo de perfiles o profesionales pueden adquirir esta habilidad o deberían de estar adquiriendo esta habilidad? Todos. Hoy creo que Todos. no se salva a nadie. Creo que hoy en día cualquier profesional que pueda tener la capacidad de adquirir esto como una herramienta más, va a potenciar cualquiera de trabajo que esté haciendo. No importa dónde sea, siempre hay un análisis, siempre hay un dato, siempre hay una información, y tener esto sin duda, yo creo que los va a potenciar como profesionales y los va a convertir en un gran diferencial. Buenísimo. Creo que todos acá estábamos en el uno y el 2 en la pregunta que les hice, pero me imagino que como yo, el resto de personas que están aquí conectados están buscando la forma de cómo empezar. ¿Cuál es mi primer paso, ¿no? Para poder aplicar el uso de la data, la inteligencia artificial. ¿Cuál recomiendas tú o has visto ha sido un muy buen primer paso en tu experiencia en otros profesionales? Sí, acá voy a por ahí tirar una polémica o abrir un debate que lo podemos ir discutiendo, pero para mí todo arranca con un problema que nosotros queremos resolver o una necesidad que nosotros tenemos. A mí me gusta pensar mucho la inteligencia artificial al revés, en vez de cómo la aplico y de qué lado, qué problema yo tengo y esto a la vez cómo puede potenciarse y resolverse con qué herramienta de inteligencia artificial. Y muchas veces por ahí respondernos de que no es inteligencia artificial o es otra tecnología o es otra herramienta. Creo que lo más interesante es que nosotros nos hagamos preguntas, nos vayamos a estos problemas o estas ideas que tenemos y cómo podemos aplicar la tecnología a ello. Sin duda, si nosotros queremos empezar a capacitarnos, ¿no? Obviamente a adquirir herramientas, como mencionaba antes, todo el universo de datos es un gran primer puntapié y un gran inicio a todo este camino, pero creo que siempre el mensaje y el consejo acá es arrancar con preguntas y cuáles son nuestros problemas y entender que la herramienta, como hablaba antes, la tecnología es una herramienta y la inteligencia artificial es otra herramienta para solucionar un problema puntual que nosotros tenemos como empresa, como equipo o como institución, ¿no? Buenísimo. Y ha habido como, no sé si tienes el ejemplo toda tu trayectoria profesional de alguien que hayas visto como su proceso de empezar con esto, o tú propiamente, cómo diste esos primeros pasos como para
poder decir, ya, a ver, yo creo que soy esa persona, yo creo que puedo ser esa persona. Sí, para mí lo más importante acá es ser curiosos. Que creo que todos los que están acá ya les agarró esa necesidad o esas ganas de meterse en ese mundo, lo cual abrieron la puerta a un universo que, como les decía antes, lo va a hacer muy feliz y le va a dar un montón de beneficios. Creo que es esa curiosidad, empezar a leer. Hoy tenemos la posibilidad de tener cursos, de poder leer, escuchar podcasts, seguir a distintas personas. Creo que con esa curiosidad y esas ganas de aprender es que vamos a empezar a entender mucho más todo este universo. Como decía bien, arrancando con los datos, creo que es un gran primer paso y primer puntapié a todo esto también, pero creo que la curiosidad es lo que manda en esto y el estar abierto a escuchar. Yo también, como les contaba antes, en mi caso, yo me metí en este universo por curiosidad. Empecé a leer, entendí, empecé a escuchar, leí muchos libros, me empecé a meter y con ese recorrido entendí que claramente es hacia dónde quería ir y lo que quería construir, y obviamente después lo terminé con una carrera, ¿no? Pero previamente yo había generado esa curiosidad en mí y esas ganas de aprender algo nuevo y estar abierta, obviamente, a todo lo que eso implicaba. Buenísimo. Camila, mi backing, que está al revés, me acabo de dar cuenta, pero el título de nuestro evento es Inteligencia Artificial, el nuevo partner estratégico de la data. ¿Cómo? ¿Cómo integramos esta nueva tecnología a, a nuestra forma de trabajo, ¿no? ¿Cómo integramos la inteligencia artificial con el uso de datos y por dónde empezar, ¿no? Cómo integrar estas dos grandes potencias, podría decir yo, de información, de herramientas. Sí, bueno, principalmente, como bien contaba antes, la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer estos procesamientos de grandes volúmenes de datos. Por eso hablamos mucho de este partner estratégico y que arrancamos con datos y después pasamos a trabajar en modelos predictivos, algoritmos y un montón eh, de, de soluciones que podemos tener de ese lado. Creo que ahí tenemos como distintas aristas en las que lo podemos tocar y lo podemos trabajar. Por un lado, principalmente, como decía esto, arrancando con estas preguntas, pudiendo consumir y procesar grandes volúmenes de datos, a raíz de eso empezar a ver toda la parte más como descriptiva, si se quiere, de todo el análisis, y después de eso empezar a decir, bueno, puedo crear un modelo de inteligencia artificial, un algoritmo, puedo personalizar contenido de mis usuarios, puedo ahorrarme tiempo, como bien decía antes, de ese lado. Creo que desde ahí es donde empezamos a entender esta conexión entre cómo los datos empiezan a estar muy conectados con la inteligencia artificial y con la capacidad, como bien decía antes, de que las computadoras hagan pensamientos y razonamientos como tenemos nosotros como humanos, y a raíz de eso empezar a traernos información, insights y simplificar un montón de cuestiones que antes eran muy complejas, ¿no? Creo que ahí es donde empezamos también a, como decía antes, tomar estos beneficios o tener estos resultados, y por eso hablamos mucho de que son dos universos que van muy de la mano, ¿no? Y que son partners estratégicos en esta evolución, y por eso hablamos mucho primero de los datos y después de la inteligencia artificial, de entendiendo cómo es este recorrido y esta construcción en conjunto. Buenísimo. Entonces ya sabemos todo. Primero como empezar por el uso de los datos para poder incorporar la inteligencia artificial con mucha curiosidad, como comentas, Camila. Y te dejo una última frase para también resumir un poco esto, pero los datos son el oxígeno de la inteligencia artificial, así que sin datos la inteligencia artificial sería también muy compleja de utilizar. Súper interesante. Esa frase me ha gustado. Buenísimo. Quiero dejarle también espacio para las preguntas que han estado poniendo en el Menti, pero no quiero dejar de pasar a esa sin hacer una última pregunta que va mucho con un tema que en verdad es la preocupación de muchos, y es el tema ético, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad ética que tenemos las personas, que tienes tú que estás trabajando hoy día con inteligencia artificial? ¿Cuál crees que es ese punto, no? Porque, claro, si va a potenciar, si
hablamos al inicio y decíamos, la inteligencia artificial me va a ayudar de manera individual, lo que yo quiero repotenciar. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero repotenciar éticamente no es lo mejor para repotenciar, ¿no? Y me gustaría saber qué piensas tú respecto a este tema, qué cosas se está conversando sobre esto, porque se están tomando decisiones en toda esta construcción de la inteligencia artificial, se están tomando decisiones no menores, ¿no? Con respecto a este tema y me encantaría conocer tu mirada respecto a este punto también. Sí, acá vuelvo un poco a un concepto que conversábamos antes de que nosotros no podemos dejarle la responsabilidad a la tecnología. La realidad es que atrás de cada decisión, cada herramienta, cada desarrollo que nosotros hacemos con inteligencia artificial, atrás estamos nosotros. Nosotros pensamos hacia qué, cuál es esa aplicación y cómo lo queremos convertir. Entonces, desde ese lado, nuestra supervisión, nuestra visión, lo que nosotros construimos, sigue siendo nuestra responsabilidad, nuestra ética, y esto aplica a todo lo que nosotros hacemos, ¿no? A todo lo que nosotros implementamos y todo lo que trabajamos. Por eso a mí me gusta mucho hablar de que dejemos de dejarle toda la responsabilidad a la tecnología y que nosotros volvamos a hacernos cargo de que la responsabilidad sigue siendo y va a ser siempre nuestra. Esa solución está pensada desde nuestra mirada y hacia lo que nosotros queremos construir. Entonces, no nos podemos sacar responsabilidad, no podemos sacar culpa, sigue siendo y siempre va a ser nuestra. Creo que conversarlo, debatirlo y trabajarlo en conjunto es súper importante, por eso decía, está buenísimo que hablemos de la ética, de cuáles son los límites, hasta dónde queremos, hasta dónde no. Creo que eso está buenísimo que lo debatamos y que lo estipulemos con todos como sociedad, pero la realidad es que al fin del día nosotros como humanos somos los que tenemos la responsabilidad de hacia dónde vamos a llevar esto y está buenísimo que también trabajemos en conjunto y en comunidad para eso. Buenísimo, muchísimas gracias Camila. Vamos a pasar a las preguntas que tenemos en el Menti. Si puedes, Frank, compartirnos una pregunta por el chat que podemos haber estado, que nos puedan haber estado enviando. Claro que sí. De hecho, han habido muchas que por suerte esta conversación las ha podido responder. Pero, por ejemplo, hay una muy interesante que es cómo validar la autenticidad e integridad de la data obtenida por la inteligencia artificial. Bueno, esa es una gran pregunta. De hecho, no sé si algunos empezaron a escuchar de un concepto que se llama data sintética, que es data generada por inteligencia artificial, supliendo la data que nosotros nos falta o no tenemos. Creo que ahí, por supuesto que hay mucho trabajo de calidad, porque como bien decía antes yo, los datos son el oxígeno de la inteligencia artificial. Si esos datos no están bien, todo lo otro que se viene por detrás no va a ser lo correcto y no va a ser lo mejor. Entonces ahí sin duda es uno de los lugares donde más nos tenemos que enfocar y obviamente nutre mucho los modelos y todo lo que nosotros trabajemos y es un punto de calidad y de seguridad que obviamente sin duda tiene que estar de los primeros en nuestra lista de lo que trabajemos y donde nosotros pongamos el foco. Tenemos otra pregunta más que también es súper interesante, que es si la inteligencia artificial puede aprender por sí misma, ¿se supone que eventualmente podrá enseñar sin necesidad de supervisión? Bueno, ahí abrimos otra mega polémica y creo que es una de las cosas que estamos debatiendo mucho en este momento. La realidad es que sí, empezamos a entender que tiene la capacidad de aprender por sí sola, de recomendarse por sí sola. De hecho, hace poco hubo un tema de que la tuvieron que desconectar porque ya venía tomando decisiones por sí sola. Por eso vuelvo un poco a lo que conversábamos antes de nosotros empezar a poner los límites, empezar a decir hasta dónde sí, hasta dónde no, y por supuesto que eso siempre puede estar controlado y supervisado mientras que nosotros estipulemos estos límites que veníamos conversando. Pero la realidad es que tecnológicamente hablando sí lo puede hacer. Y creo que hay una tercera más que podría ser de sumamente interés, pero como que ¿qué libros están como que en tu top 3 para sumergirnos en inteligencia artificial o algunos medios donde podamos como que iniciar en ese camino? Sí, bueno, yo, si quieren, puedo pasar los nombres después para que los tengan.
leí un libro que nada, me pareció excelente, que se llama Learning Machines, después le puedo pasar los autores, todo lo que son los libros de aplicación de inteligencia artificial, los negocios. También a mí hay un autor que me gusta mucho que se llama Bernard Mard, que lo pueden encontrar creo que también en redes sociales, tiene varios libros de inteligencia artificial, son súper, súper interesantes. Y hay muchos libros también de Harvard Business Review, de aplicaciones de inteligencia artificial, que la realidad es que yo me los leí todos y los súper recomiendo porque eh, lleva muy bien a la práctica las aplicaciones, el impacto en el negocio y obviamente los beneficios en las distintas y variadas industrias que esto aplica. Buenísimo, buenísimo. Súper buenas preguntas. Igual podemos estar respondiendo las que nos hayan quedado, no nos haya dado mucho tiempo. Y sí me gustaría cerrar un poco el espacio para darles una sorpresa y como creo que forma parte también de esta evolución camaleónica que me encantó, Camila, que comentaste, de cómo estar todo el tiempo constantemente aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y cosas que nos ayuden, como son el uso de datos y la toma de decisiones con el uso de datos, para poder seguir creciendo profesionalmente y poder elevar nuestro rol, elevar nuestras funciones, ya sea en el ámbito en el que lo estamos haciendo. Y sí me gustaría contarles un poco sobre, hoy día en Colectivo 23 tenemos un programa que se llama Business Analytics. Business Analytics es un programa especializado que dura 4 meses. Está pensado para cualquier profesional que quiere entrar en el mundo de la data y que, como dice Camila, el uso de la data y la toma de decisiones con ella es algo que ya todos deberíamos estar empapados, ¿no? Y todos deberíamos estar realmente, perderle el miedo a los datos y al uso y a las grandes cosas que podemos hacer con ellos. Y que además ahora este programa especializado va a tener un workshop de inteligencia artificial, porque creemos y estamos totalmente en pro de cómo estas tecnologías se pueden unir y cómo pueden repotenciar el trabajo y el perfil de cualquier persona. Este programa no tiene prerequisitos, no te va a volver un data scientist ni te va a volver un súper procesador, o no vas a procesar la información, porque como nos estaba comentando Camila, lo más importante es tomar las decisiones correctas, hacernos las preguntas correctas, pero hay cosas que te pueden enseñar, hay maneras en las que tú puedes aprender, mejor dicho, cómo poder tomar estas decisiones con data enfocado a lo que estás buscando resolver en tu problema de negocio, ¿no? Esta ruta te lleva realmente de 0 a 100 y queremos invitarlos a todos a que puedan, al final nos puedan dejar información sobre quienes quisieran conocer un poquito más o tienen más dudas. Yo no sé si soy la persona correcta para llevar esto, debería hacerlo o no, estoy en el momento correcto de mi carrera, cómo esta ruta puede elevar mi perfil profesional. Todas estas preguntas queremos ayudarlos a responderlo, porque hay, como tú lo comentabas, Camila, hay muchísimas cosas que se pueden aprender realmente, pero la pregunta es ya, ¿cuál va a ser mi rol? ¿No? ¿Qué puedo aprender yo y cuál va a ser mi rol en esta nueva era de información y de tecnologías que estamos viviendo, ¿no? Buenísimo. Así que quería contarles, bueno, además comentarles que nosotros ahorita estamos en Cyber, en Colectivo 23, tenemos 2 Cybers en el año, ahorita es uno de ellos y el otro faltan varios meses para tenerlo, así que si quieren empezar realmente a no solamente escuchar, sino aprender sobre estos temas, la ruta de data empieza en pocos días y creo que cómo dejamos de conversar y comenzamos a hacer, como dijiste tú, ¿no, Camila? Cómo nos involucramos con estos temas y los comenzamos a involucrar desde la curiosidad, los comenzamos a involucrar desde de las ganas de querer seguir incorporando nuevas herramientas a nuestra caja profesional, ¿no? Así que nada, creo que es una súper oportunidad. Si quieren escanear el código QR que ven hacia la derecha y tienen dudas, nuestras dudas no tienen que ser, sus dudas pueden ser realmente sobre
si esta ruta es lo que ustedes están buscando y lo que ustedes necesitan. Nosotros tenemos un grupo y un equipo grande de especialistas educativos que los pueden orientar a tomar esa decisión, si es lo correcto o no, si realmente es lo que hoy día va a repotenciarlos a ustedes en su carrera profesional y los va a acercar más a ese nuevo rol en esta nueva era digital, ¿no? Eso para nosotros en Colectivo 23, ayudarlos a encontrar ese match perfecto es lo más importante, ya sea en data, en inteligencia artificial, en cualquier otro tema. Lo más importante es que le perdamos el miedo a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas formas de hacer las cosas y las incorporemos a nuestra caja de herramientas. Buenísimo. Camila, no sé si tú quieres darnos unas palabras de cierre, algo adicional. Sé que nos vas a pasar los libros, eso queda, Sí, por queda en el supuesto. pendiente. Sí, Y no, la foto, agradecerles. no nos podemos ir sin la foto, es cierto. Sí, por supuesto. No, agradecerles a todos por el tiempo y por haber escuchado. Obviamente, si tienen más dudas o consultas, lo podemos conversar después, pero nada, la verdad que estén acá ya implica un montón. Ya iniciaron en esta curiosidad, así que bienvenidos a este camino y ojalá en unos meses me escriban y charlemos y me digan la realidad es que fue el camino correcto, estoy contento, estoy aprendiendo, tengo nuevas habilidades y bueno, nada, eso creo que es la mejor retribución. Así que les deseo lo mejor en este recorrido y en esta aventura y no se van a arrepentir, se los aseguro. Buenísimo. Empezar ese viaje de aprendizaje, como decimos en colectivo. Exacto. Subirse al colectivo. Buenísimo. Nos tomamos la foto. No se pierdan la foto. Peínense. Tienen unos minutos. Yo lo haré. Vamos a darles un minuto para que prendan, enciendan cámaras. Voy a ponerlos a todo en vista, galería. Va a ser una foto súper larga, así que vamos a tener que mantener la sonrisa por un muy buen tiempo porque somos 5 páginas. Pero es increíble, es increíble. Así que prepárense y a la cuenta de 3 mantengan ahí la sonrisa. Va 1. Excelente. Va otro más. Mantengan la Ya, sonrisa, manténganla. ya falta poco y listo. Buenísimo. Les agradezco muchísimo a todos por conectarse. Ya saben, por favor, estamos súper interesados en responder todas sus dudas. Si no saben cómo empezar en este viaje de aprendizaje con la data, con la inteligencia artificial, nosotros queremos ser ese compañero que los guíe, ese compañero que les pueda dar como esos consejos para ver cuál es su siguiente salto profesional con estos temas y con todos estos cambios tecnológicos que estamos viviendo. Así que no dejen de escribirnos y